Título quinto. Inspección y régimen sancionador. Artículo 33. Funciones inspectoras y sancionadoras. Punto 1. Las estaciones y equipos radioeléctricos de radioaficionado quedan sometidas a la inspección de la SECCHI, quedando obligados los titulares de las autorizaciones a facilitar el acceso a los emplazamientos de las instalaciones a los funcionarios nombrados al efecto. Punto 2. Conforme a lo dispuesto en el título octavo de la Ley General de Telecomunicaciones, todo titular de autorización para uso de la estación radioeléctrica de radioaficionado está obligado a felicitar al personal de la Inspección de Telecomunicaciones en el ejercicio de sus funciones, la inspección de los aparatos e instalaciones y de cuantos documentos, permisos o autorizaciones esté obligado a llevar o poseer. Los funcionarios adscritos a la Inspección de Telecomunicaciones tendrá en el ejercicio de sus funciones la consideración de autoridad pública y podrán solicitar, a través de la autorización gubernativa, el apoyo necesario de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Artículo 34. Régimen sancionador. La tipificación de las infracciones, así como las sanciones, prescripciones y competencias sancionadoras se regirán por lo establecido en el título octavo de la Ley General de Telecomunicaciones. Disposición adicional primera. Supresión de la carga de comunicación fehaciente cada 5 años de la intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico. En aplicación de lo previsto en el artículo 13.4 del Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico, queda suprimida la carga de comunicar a la SECCHI cada 5 años la intención de seguir utilizando el dominio público radioeléctrico y, en consecuencia, quedan igualmente eliminados los efectos derivados de su incumplimiento. Disposición adicional segunda. Bandas de frecuencias cuyo uso precisa de una autorización especial. De conformidad con lo previsto en el artículo 16 y sin perjuicio de la actuación periódica por la SECCHI, la relación de bandas de frecuencia cuyo uso por los radioaficionados requiere una autorización especial es, inicialmente, la siguiente: 2300 a 2450 MHz, excepto la subbanda 2316 a 2332 MHz, 5650 a 5.850 MHz, excepto las subbandas 5.700 a 5.700 MHz y 5.760 a 5.762 MHz, 24.050 a 24.250 GHz. Anexo 1. Características técnicas de las estaciones de radioaficionado. Punto 1. Terminología y definiciones. Anchura de banda necesaria. Para una clase de emisión dada, anchura de banda de frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad requerida en condiciones específicas. Anchura de banda ocupada. Anchura de banda de frecuencia tal que por debajo de su frecuencia límite inferior y por encima de su frecuencia límite superior se emitan potencias medias iguales cada una a un porcentaje específico. Categoría de servicio secundario. Las estaciones de un servicio secundario. A. No deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que les haya asignado frecuencias con anterioridad o se les pueda asignar en el futuro. B. No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les haya asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro. C. Tienen derecho a la protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se le asigne frecuencias anteriormente. Clases de emisión. Conjunto de caracteres de función de las características de una emisión, a saber, tipo de modulación de la portadora principal, naturaleza de la señal moduladora, tipo de información que se va a transmitir, así como también, en su caso, cualesquiera de otras características. Cada clase se designa mediante un conjunto de símbolos normalizados. Emisión fuera de banda. Emisión en una o varias frecuencias situadas inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulación, excluyendo las emisiones no esenciales. Emisión no esencial. Emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria,
cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente. Las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de la conversión de frecuencias están comprendidos en las emisiones no esenciales, pero están excluidas las emisiones fuera de banda. Emisiones no deseadas, conjunto de emisiones no esenciales y de las emisiones fuera de banda. Estación automática desatendida. Estación colectiva de radioaficionado que para su funcionamiento habitual no requiere la intervención directa del operador. Estación colectiva de radioaficionado. Estación de radioaficionado cuya titularidad responde a una asociación de radioaficionados reconocida. Estación de radioaficionado. Estación radioeléctrica del servicio de aficionados o servicio de aficionados por satélite. Estación digital de radioaficionado. Estación de radioaficionado dotada de un conjunto de dispositivos que permite la realización de emisiones con técnicas digitales. Estación fija remota de radioaficionado. Estación fija de radioaficionado que puede ser accionada a distancia. Estación móvil de radioaficionado. Estación de radioaficionado destinada a ser utilizada en movimiento o mientras está detenida en puntos no determinados. Estación portable de radioaficionado. Estación fija de radioaficionado cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual. Estación portátil de radioaficionado. Estación móvil de radioaficionado que posee antena y fuente de energía incorporada al propio equipo. Estación radioeléctrica. Una o más transmisiones o receptores de radio o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias necesarias para asegurar un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado. Estación repetidora de radioaficionado. Estación automática desatendida de radioaficionado cuyo funcionamiento se basa en la retransmisión automática de las emisiones recibidas en la estación y cuyo objeto es ampliar el alcance de las comunicaciones. Estación repetidora de portadora o nodo. Estación repetidora digital destinada a enlazar únicamente con otras estaciones repetidoras digitales. Estación repetidora digital. Estación repetidora de radioaficionado cuyo funcionamiento se basa en la retransmisión de las emisiones digitales recibidas y cuyo objeto es ampliar el alcance de las comunicaciones. Estación repetidora final. Estación repetidora digital que tiene por objeto procesar o distribuir el tráfico procedente de otras estaciones repetidoras digitales a las estaciones de cada radioaficionado y viceversa. Estación temporal de radioaficionado. Estación de radioaficionado utilizada con carácter temporal destinada a las actividades relacionadas con concursos y diplomas, expediciones, demostraciones en colegios, ferias y otros eventos de similar naturaleza. Frecuencia asignada. Valor nominal de la frecuencia portadora sin modular o de la frecuencia de emisión. Ganancia de una antena. Relación, generalmente expresada en decibelios, que debe existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de referencia sin pérdidas y la potencia suministrada a la entrada de la antena en cuestión para que ambas antenas produzcan en una dirección dada la misma intensidad de campo o la misma densidad de flujo de potencia a la misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la dirección de máxima radiación a la antena. Eventualmente puede tomarse en consideración la ganancia para una polarización especificada. Según la antena de referencia elegida se distingue entre A. Ganancia isótropa o absoluta, G. Si la antena de referencia es una antena isótropa aislada en el espacio. B. Ganancia con relación a un dipolo de media onda. Si la antena de referencia es un dipolo de media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la dirección dada. Ganancia con relación a una antena vertical corta, GV. Si la antena de referencia es un conductor rectilíneo mucho más corto que un cuarto de longitud de onda y perpendicular a la superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la dirección dada. Interferencia. Efecto de una energía no deseada debida a una o varias emisiones.
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepción en un sistema de radiocomunicación, que se manifiesta como degradación de la calidad, falseamiento o pérdida de la información que se podría obtener en ausencia de esa energía no deseada. Interferencia perjudicial. Interferencia que compromete el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrada gravemente, interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicación explotado de acuerdo con el reglamento de radiocomunicaciones. Medición de potencia. La medición de potencia de emisión de un equipo de radioaficionado se realizará siempre que ello sea posible, con relación a la potencia de la portadora. Los procedimientos de medición de potencia se ajustarán a las recomendaciones UIT-R que sean aplicables. Potencia de la portadora. Media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor durante un ciclo de radiofrecuencia en ausencia de modulación. Potencia de cresta de la envolvente, PCE. Media de la potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia tomado en la cresta más elevada de la envolvente de la modulación. Potencia isótropa radiada equivalente, PIRE. Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena isótropa con una dirección dada, ganancia isótropa o absoluta. Potencia radiada aparente, PRA. Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a un dipolo de media onda en una dirección dada. Potencia radiada aparente referida a una antena vertical corta, PRAV. Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia con relación a una antena vertical corta en dirección dada. Radiobaliza del servicio de aficionados. Estación automática desatendida de radioaficionado destinada a realizar estudios de propagación y cuyo funcionamiento se basa en la emisión automática de señales de identificación. Radiocomunicación. Toda telecomunicación transmitida por medio de ondas radioeléctricas. Repetidor analógico digital. Estación repetidora de aficionado dotada de conversores analógico-digital, digital-analógico. Servicio de aficionados. Servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos efectuados por radioaficionados. Servicio de aficionados por satélite. Servicio de radiocomunicación que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de aficionados. Servicio de aficionados. Acepción genérica que incluye el servicio de aficionados y servicio de aficionados satélite. Tolerancia de frecuencias. Desviación máxima admisible entre la frecuencia asignada y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupadas por una emisión. Se expresa en partes por millón o hercios. Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en las radiocomunicaciones.